Este momento de silencio transformó mi vida por completo ya hace varios años. Cuando apenas tenía 16 años, inmerso exigente de tener que lograr, de sentirme suficiente, de tener que aparentar, de intentar siempre ser el mejor en todo, con mis amigos, con mi familia, en las peleas, en las drogas, en el deporte, hasta siquiera en la religión. Y como todo lo que se exige demasiado, finalmente me rompí. Amigos inmersos en el consumo, uno que murió trágicamente y yo que sentía internamente que mi mundo interno y externo se colapsaba, pero aún así sentía esa sensación de tener que continuar esta aparente carrera hacia ningún lugar que estaba haciendo mi vida en aquel momento. Un día, con el calor agobiante de Tucumán, saliendo del colegio y esperando para ir a un campeonato de fútbol al que no me invitaban a jugar a pelota, sino que me invitaban a pelear porque era para lo único que era bueno, es que pasé por la iglesia San Francisco y quizás por el calor o quizás por intuición entré y se hizo el silencio. Silencio que fue mucho más que ausencia de sonidos. Silencio que me abrazaba internamente. Silencio que empezaba a apaciguar esa radio que llegaba por dentro, que me abrazaba tal y como estaba en ese instante. Silencio que me llevaba poco a poco a llevar mi atención al mecánico movimiento de inhalar y exhalar. Silencio al que me invitaba a iniciar un camino itinerante de empezar a aceptarme, comprenderme y ser compasivo conmigo mismo. Silencio al que los invito a cada uno de ustedes a sumergirse aquí y ahora. Los invito a cerrar los ojos poco a poco y a sentarse lo más cómodamente posible. Y a llevar por algunos segundos su atención a su respiración, tal y como viene, quizás cargada, quizás ligera, quizás tensa. Inhalando y exhalando por nariz, vamos volviendo a este instante. Inhalando y exhalando por nariz, vamos regresando a nuestro hogar interno. Así te recibe la vida, tal y como venís. Y te invito a llevar toda tu respiración y cada inhalación y exhalación al centro de tu abdomen. Así como si se inflara un globo y se volviera a desinflar. Así como la marea se elevara y se volviera a desinflar. Inhalando por nariz, exhalando por nariz. Vuelvo una y otra vez con mi atención al centro de mi abdomen. Y ahora sí, para continuar, te voy a invitar a que poco a poco vayas abriendo los ojos para seguir compartiendo. Y para contarte de que esta experiencia, este momento de silencio, fui descubriendo con el tiempo que tenía un nombre y que muchos llaman meditación. Pero, ¿qué es la meditación? Seguramente a muchos de ustedes se le viene a la cabeza un monje zen, un viaje a la India, relajarse o concentrarse. Pero la meditación es mucho más que eso. Si tomáramos esta práctica, o las tradiciones contemplativas, o propio de las neurociencias, ni siquiera tiene que ver con el vocablo o con el significado de la palabra meditar, porque meditar significa reflexionar acerca de algo. Y esta práctica, que está en auge ya hace más de 40 años en Occidente, pero que forma parte de tradiciones contemplativas milenarias, y que es una práctica inherente al ser humano, podríamos simplemente traducirla o usar como sinónimo la palabra contemplar, que es observar lo que está llegando,
lo que está ocurriendo a cada instante. Y obviamente que en cultivar este estado contemplativo podemos cultivar estado de bondad y de alegría. Pero es mucho más que eso, es mucho más que ese marketing. Al cultivar este estado contemplativo podemos encontrarnos y recibir la vida tal y como viene, con sus luces y con sus sombras, aceptándolas tal y como es. Podemos encontrarnos con aquello que vive dentro nuestro. Podemos trabajar con aquello que está dentro de nuestra mente. Y eso es realmente profundamente sanador y que yo lo viví desde aquel momento hasta este día. Esta práctica, que en su momento no tenía nombre y que fui redescubriendo, me llevó día tras día a sentarme nuevamente en el banco de esa iglesia. En esa misma iglesia conocí a los frailes franciscanos, con quienes entablé vínculo, y comentándole un poco esta experiencia entre mate y mate, me comentaron que en su tradición esta experiencia existía, que se llamaba oración contemplativa, oración centrante o simplemente meditación. Pero lo particular es que no era apropiada de ellos, sino que en el budismo, en el judaísmo, en el hinduismo, en prácticas como el yoga o redescubierto hace años por las ciencias, como en prácticas como mindfulness, había prácticas estrechamente similares y casi siempre nombradas como meditación o contemplación. Y quizás porque siempre fui medio aventurero o mandado, perdón mamá, por ser bastante mandado, o quizás por querer seguir profundizando en aquello que había sido verdaderamente revelador y sanador en mí, decidí entrar a la orden franciscana. Ahí tuve la dicha de formarme desde el humanismo, de la teología, de las tradiciones contemplativas, profundizar en mindfulness, acompañar espacios de interioridad, retiro de silencio y demás. Después de tiempo de eso, apareció una gran maestra, Carolina, que una vez me dijo: ¿sabes, Joaquín, cuál es el gran problema de los meditadores? Es creernos maestros cuando siempre somos iniciantes. ¿Y saben qué? Tenía razón. ¿Saben cuántas veces se dispersa la atención de un meditador durante la práctica? Estudios de neurociencia, como uno desarrollado en la Universidad de Emory en Estados Unidos, dice que en la meditación la mente nunca está fija, nunca está quieta, sino que se mueve siempre entre el dispersarse y en el volver. Y van a decir, bueno, ¿para qué practicamos meditación si queremos justamente estar centrados, no? Bueno, lejos esto de ser un error, este ciclo de dispersión, de conciencia y de vuelta al presente es el corazón mismo de la práctica meditativa. Porque es en este irnos y volver que se cultiva el poder volver a lo más importante que tenemos como personas, al regalo más importante que tenemos como personas, que es la vida. Poder movernos de esa autoexigencia a la compasión por mí mismo. Y ahí me di cuenta que centrarse en el ejercicio de la meditación no era tan importante, sino poder cultivar esa brecha de poder volver poco a poco a ese regalo, de volver poco a poco a mi hogar interno, de volver a mi propio corazón, al regalo que es la vida tal y como viene. ¿Y se acuerdan de ese chico de 16 años que parecía estar en un mundo exigente de tener que lograr y de una carrera que no tenía llegada? Bueno, después de bastante tiempo de acompañar espacios, retiros, silencio, interioridad y demás, bueno, aún seguía ahí y yo no me había dado cuenta. Pero sobre todo apareció con mucha luz o con auge durante un año en particular, en el 2020, cuando yo aún vivía en el convento de San Antonio de Arredondo en Córdoba. Durante todos los años teníamos la posibilidad de retirarnos 15 días en silencio, ¿sí? Este retiro de silencio era justamente para poder profundizar en la práctica meditativa, en quietud y en silencio. No había un sonido, en donde mayormente a uno se le viene a la cabeza, bueno, ahí va a encontrar paz, ahí va a estar centrado, ahí va a estar como en quietud, habrá encontrado la verdadera calma, su eje, ¿no? Bueno, fue ahí en donde esta autoexigencia, tener que sentirme suficiente, y que volvió a emerger más claramente. Quizás siempre estaba ahí, pero había sido consciente de aquello. Había empezado el retiro de silencio y yo sentía esa presión creciente en el cuerpo. Esa presión de tener que lograr, de tener que ser suficiente, de tener que ser el mejor meditador de todos los meditadores. Y casi como un soldado, día tras día, yo me despertaba
e iba a las 10 o más horas de meditación que teníamos destinada individual o en fraternidad. Y llegó el día 10, estaba liquidado, angustiado, enojado, estresado, triste. Entré a mi muy pequeña y fría habitación, porque hace un frío en San Antonio, sobre todo en invierno, y con todo este mundo de emociones que traía, me senté en mi escritorio y apoyé la cabeza y miré al frente. Y estaba ahí, se lo juro que estaba ahí. Pero no era nada de lo que se pueda llegar a imaginar como una visión, como algo extraordinario o trascendente, sino que era algo que nunca había visto, o nunca había visto en realidad con atención, sino que había un pequeño cuadro que había dejado un anterior novicio, un anterior hermano que vivía en esa casa, en esa habitación, que decía: el amor todo lo vence, dejémonos vencer por él. El amor todo lo vence, dejémonos vencer por él. Lo leí nuevamente y atentamente, y sentí que algo se movió en mí, como si toda esa dureza que venía cargando de esta autoexigencia por fin empezaba a aflojar. Que esta exigencia y este tener que ser suficiente por fin empezaba a mirarme con ternura, a poder aceptarme tal y como estaba haciendo en ese momento. Ahí me di cuenta que aceptar no es resignarse, sino reconciliarse con lo que uno mismo es y con la realidad tal y como es. Porque aceptar es amar. Y como decía Thomas Keating, gran maestro de meditación, amar es estar atentos. Realmente, después de ese momento de poder encontrarme con ese cuadro, fue innegable el gozo y la paz que pude sentir, por nada realmente trascendente, sino por la simplicidad de poder llevar atención a aquella frase que hacía sentido en mí. Pero cultivar esta aceptación, o cultivando esta aceptación interior poco a poco, este gozo, esta aceptación poco a poco, me fue llevando a aquella frase que también encontré en Carl Rogers, padre del enfoque centrado en la persona, que dice: cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Es en esta aceptación, en este cultivo de esta aceptación incondicional ante lo que estaba llegando en mi vida, que pude hacer un clic interno y empezar a mirarme de esa aceptación, de esa comprensión, a intentar poco a poco a mirarme con compasión. Y es esa frase del amor todo lo vence, dejémonos vencer por él, que fue mi anclaje que me invitó a poder transformar mi vida, anclaje a que los invito también a ustedes a encontrar el propio anclaje, un anclaje que los traiga de nuevo al presente, así como viene. Nuevamente los invito a tomar asiento lo más cómodamente posible, cerrando los ojos y llevando su atención a cada inhalación y exhalación. Inhalando y exhalando por nariz, vamos regresando al regalo más importante que tenemos, la vida. Te voy a invitar a disponer en tu interior, en tu presente, en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida tal y como viene, la pregunta: ¿qué estás necesitando hoy? ¿Qué estás necesitando hoy? Y si pudieras resumir eso que estás necesitando hoy en una palabra, ¿cuál sería? Quizás paz, quizás comprensión, quizás humildad, quizás compasión. Y por algunos segundos te voy a invitar a unir esta palabra a cada inhalación y exhalación. Si elegiste paz, inhalando y diciendo interiormente paz y exhalando paz. Si elegiste compasión,
inhalando compasión y exhalando compasión, brindando la oportunidad de que este anclaje nos traiga nuevamente a la vida tal y como viene. Porque es que inhalando y exhalando podremos abrazar la vida tal y como está siendo. Y si te fuiste en algún pensamiento o en alguna molestia, nuevamente te invito a llevar tu atención a esa palabra y a tu respiración. Ahora sí, te voy a invitar a abrir nuevamente los ojos para poder seguir compartiéndote que esta frase, este anclaje que tuve en su momento del amor todo lo vence, dejémonos vencer por él, fue realmente una gran posibilidad de poder transformar mi vida. En realidad ese anclaje transformó mi vida por completo como ya lo venía haciendo, pero más profundamente, más cerca de ese centro, de mi propio centro, en el abajo, de lo más abajo que existía en mí. Por fin podía empezar a mostrar banderas blancas, esa aparente guerra que tenía contra mí mismo, de la velocidad del tiempo, de tener que lograr, de tener que ser suficiente. Me había llevado a tal proceso interior de escucha profunda durante casi 2 años después de poder encontrarme con ese cuadro en donde yo seguía acompañando espacios y dando talleres y compartiendo en fraternidad y sobre todo en este discernimiento, en esta escucha aceptante y que intentaba comprenderme y ser compasivo conmigo mismo, que me llevó a cambiar mi vida nuevamente, pero de la profundidad. Fue ahí entonces que decidí salir de la orden franciscana, porque más allá de que tenía un futuro muy bueno dentro de la institución, había algo que prevalecía en el fondo del fondo, que era poder seguir cultivando la escucha. Ya esa imagen de tener que ser un gran fraile en el futuro ya no permanecía latente, sino que había algo en mi interior que era mucho más profundo y que me sostenía. Pasó el tiempo y ya casi saliendo de la orden tuve la causalidad, porque las casualidades no existen, de que me eligieran como mediador del Poder Judicial, como representante de la vida religiosa para el Valle de Punilla, en donde las personas venían a hablar conmigo cuando tenían un proceso judicial intenso, para un espacio de escucha, pero también como nexo. En ese breve tiempo que me tocó poder ser mediador, vino una mujer en particular, realmente una gran mujer que acompañaba y sigue acompañando a otras mujeres en situaciones de violencia, de abuso y demás cuestiones. Vino a mí a hablar conmigo. Le dije, ¿qué le puedo llegar a decir a esta persona que acompaña a cientos de mujeres y familias y que tiene un grandísimo conocimiento, que tiene una grandísima sabiduría y experiencia? Le dije, no le puedo decir nada. Ahí me dije internamente, lo único que yo tengo para ofrecerle a esta persona, eso que practico o intento practicar todos los días, que es mi presencia. Esa presencia que intento cultivar día tras día en mi práctica de meditación. Así que me mandé, como siempre fui tan mandado, a intentar escucharla, ofrecerle un espacio desde la aceptación, la comprensión y la compasión. Así pasaron 2 horas que me compartía las complejidades, sus emociones y todo lo que venía viviendo, que esta mujer se levantó y me dijo, Joaquín, muchísimas gracias. Me siento muy aliviada y con ganas de seguir. Y yo quedé medio así, y fue ahí en donde me cayó la ficha que eso es lo que yo quería compartir al mundo. Esa escucha, esa presencia que venía del fondo, que intentaba recibir la vida tal y como viene, o al menos eso intento, justamente. Y eso es lo que hoy intento compartir o seguir difundiendo, es este camino de volver a casa, de recibir la vida como viene, de seguir compartiendo el gran regalo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para ofrecernos a nosotros mismos y a los demás, como lo es la presencia. La presencia, ese es el gran regalo que tenés para ofrecerte a vos mismo y a los demás. A través de acompañamiento, a través de talleres, a través de libros, lo vengo difundiendo.
Pero todo esto que la neurociencia y que las tradiciones contemplativas nos traen, que parece tan lejano, pero que forma parte de culturas milenarias y que forma parte de una práctica inherente a cada uno de ustedes, se encuentra tan cercano como llevar tu atención a cada inhalación y a cada exhalación. Gracias.